¿Cómo te llamas? A ver. Orlando Higuera. Higuera. ¿De qué parte eres? De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Nací en la costa de Falcón. ¿En la costa? Sí, en el estado Falcón. De Falcón. Quiero preguntarte una cosa, Orlando. Nosotros en México estamos iniciando, bueno, ya ni tan iniciando. Llevamos 2 años de un gobierno que muchos dicen que se parece al de Venezuela. Y yo te quiero preguntar, en base a tu experiencia en tu país, si lo que está pasando en nuestro país es casualidad, es un gobierno diferente, o se parece mucho a lo que sucedió con Chávez, con Hugo Chávez en tu país. Ese es el tema. Fíjate que nuestro país ganó un presidente después de 2 elecciones anteriores que había perdido. Y creo que en eso se parece a Hugo Chávez, ¿no? Porque Hugo Chávez dio un golpe de Estado, fue a una elección, la perdió, dijo que era fraude. Hizo un golpe de Estado. Hizo un golpe de Estado. Estuvo preso, Sí. el presidente, le dio un salvoconducto. Le perdonó. Y fue a las elecciones. Sí. Y fíjense que tomó el populismo para atraparse en el poder. El populismo, a ver, esta palabra es clave para nosotros. ¿Tú cómo defines el populismo? ¿Qué es el populismo? Porque mucha gente no tiene la menor idea de lo que es el populismo. Él llegó a las clases bajas. A las clases bajas, prometiéndoles, en México le decimos prometes los bueyes y la carreta, prometes todo, regalar todo. Nosotros hicimos un lavado de cerebro. Un lavado de cerebro, ¿ok? Sí, yo le sacó que Pero a base de promesas, sí, de que iba a hacer las cosas maravillosas, de que el país, por decir, no sé, ya no iban a pagar tal o cual situación. ¿Le cierra por favor ahí, mamadita, la puerta? fíjese que él llegó y cuando su Sí. primer plan de gobierno dijo que él no necesitaba de la casa. Tony, ¿le cierras por favor ahí nomás para que no se... Perdón, ¿eh? Ok, él en su primer plan de gobierno dijo que... No era a honores, no salario. Daría la casa presidencial para una universidad. Una universidad de la casa presidencial, porque eso en México pasó. Lo que era la casa Los Pinos, ahora es un museo. O sea, es exactamente el mismo plan. Ahí es a donde... Que se lo iba a dar al pueblo. Sí, porque siempre dicen eso. O sea, le vamos a regresar al pueblo lo robado. Ok. Eso sí, todo y ganó la popularidad. Sí. Ganó con el 80%. El 80%, una aceptación muy alta. Historia en Venezuela. Claro. Fue tanto el coraje de la gente en contra, a lo mejor porque la vendió muy bien, quiero pensar, ¿no? Que había corrupción, como en todos los países existe la corrupción, pero a lo mejor esa parte donde él supo llegarle al pueblo prometiéndole precisamente este tipo de cosas, y además me quiero imaginar que había corrupción y él se aprovechaba para decir que los gobiernos anteriores habían robado, habían saqueado el país. Había corrupción, pero una corrupción no leve. La corrupción Sí, que es... a veces se escapa de la... Claro. Pero él tomó todo, él triplicó la corrupción. Ok, antes de llegar a eso de la triplicación de la corrupción, porque vamos a llegar para allá. Cuando él llega y se instala con ese poder, con esa fuerza donde tenía mayoría, quiero pensar en los congresos. Sí. ¿Qué pasó cuando él ya tiene todo ese poder en sus manos? Cuando él ganó con toda la popularidad, lo primero era a decirle al pueblo que todo le iba a regresar al pueblo, se fue primero a la constitución, remodeló la constitución. Cambió la constitución. Sí. Igualito que el México, ok. Fue a una consulta. Una consulta pública para la reelección. Para tomar el poder. Solamente el presidente tuvo... Todos los poderes. El presidente tuvo por un año toda poder absoluto. O sea que eliminó a todos los poderes. Sí. Órale, hasta eso no ha llegado el presidente de México, aunque está intentando, por decir, le ha pegado mucho a la Suprema Corte de Justicia, tiene el poder del Congreso, tiene el único poder que ahorita se medio le escapa es el electoral, pero lo está bateando y lo quiere fregar. Pero de ahí fuera, por decir,
Derechos Humanos puso a gente de él, o sea, en todos lados colocó gente incondicional de él, Bueno, todo así- el poder. Así es, sí, pasó en Venezuela. Sí. El barrio limpió todo y sacó a toda esta gente, Sí, agarró los 4 poderes y se Él creó, solo. creó un poder más, un poder más, que era como unos paramilitares, paramilitar, para tener su defensa personal. Porque El ejército lo siempre pudiera. quiere ser correcto, quiere ser... Sí, sí, como- sí. Entonces lo hizo, creó sindicatos, Sí, le dio poder a todas estas sindicalistas. sí, creó un montón de sindicatos, organizaciones para poder tener el control de la gente. Empezó a expropiar. Las expropiaciones fueron muy famosas. De hecho, a Cemex le expropiaron su planta de producción de cemento en Venezuela. Sí. Y empezó a hacer todo. No, y Me así imagino que todo. todas las empresas internacionales huyeron cuando vieron eso. Tanto así que él decía un socialismo, el poder para el pueblo. Oye, dime una cosa, ¿cómo se comunicaba él con el pueblo? Era una comunicación, porque recuerdo que bloqueó a todos los canales de televisión, incluso canceló canales de televisión. Todo aquel que no se alineaba a lo que él decía lo destrozaba. Empezó a quitarle la concepción a los canales. Primero destrozó a los medios de comunicación que no eran a modo de él. No era así, que no iban al alineamiento. Y luego política de él. él tenía una forma de comunicarse, creó un programa donde decía, Aló, no sé, presidente. aló presidente, 4 o 5 horas hablándole a la gente, informándole puras... Todos los domingos. Todos los domingos. En el canal del canal nacional, porque había un canal nacional. Y era para solo escuchar al presidente todo lo que se le antojaba decir. No tanto de los presos, sino cada 1 hora, 2 horas, cadena nacional. Sí, cerraba todo solo para que lo escucharan a él. Y empezó a hacer mucho populismo, hacer mítines, en marchas, en reuniones. Iba, Que obviamente los inversionistas, los empresarios, cuando vieron todo eso, ¿qué pasó? bueno, entonces Sacaron el dinero de Venezuela Sí, sí, y se fueron. sí. Yo Y dejaron a trabajaba- la gente sin trabajo. Trabajaba por la transnacional española y él expropió todo. Eso les expropió todo. Un día llegó la base militar, Eh. tomaron todo y ahí les quedó a ellos a todo, hasta los carros propiedad, todo personal. Todo, le quitaron todo. Y obviamente la gente se quedó sin trabajo. Sí, y tomó el poder se lo daban los militares. Sí, todo lo que él agarraba a los militares. Ok, entonces, este proceso de ser un país tan rico, ser uno de los países más ricos de Sudamérica, a llevarlo a la miseria. Ahorita actualmente la gente tiene casi que matar para poder comer, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo le llevó destrozar al país de Venezuela? A los primeros 5 años, En ya cinco- el hambre, ya la miseria. Ya se empezaba a notar el hambre. Ok, ahora dime una cosa, ¿cuánto tiempo le tomó al ciudadano esos 80% de votos que él tuvo darse cuenta que había cometido un grave error? 20 años. Le tardó. Todavía murió él. Tardó 20 años el pueblo en despertar de esa lavado de Pero cerebro. el problema ya es que el pueblo despertaba, pero decía porque empezó una cacería de brujas. Sí, El que no estaba a la derecha de él, te despedían del trabajo, Ok. te quitaban tu currículum, que ya no podías trabajar en ninguna parte, ok. porque tenías que ser vestido de rojo, ir a marcha. y Socialista. Eso es 100% chavista. O sea, se acabaron las libertades. Si pensabas diferente, ya se te cerraban las puertas para todo. Ok. Entonces el pueblo todavía él murió. ¿Cuántos sexenios llevó a cabo él? ¿3? 3 y con decirle. Y se religió y Cuando el periodo iba a terminar, él iba a un plebiscito o una reelección. 6 por 3, 18 años en el poder y todavía iba por más. Y le ganó el cáncer. Cuando él sale, ¿cómo ya ese tercer mandato lo obtuvo? ¿Legalmente lo ganó? ¿La gente todavía creía en él? Sí, lo ganó, pero él despertó, fue con pidió otra vez una constitución. Ey, El poder para que ¿Otra vez? No, ahí ya 50-50. ok. Unas elecciones. No sé, él estaba ya notando Sí, que estaba perdiendo el poder, perdiendo el populismo, perdiendo todo. Empezó a hacer expropiaciones, quitarle poderes al Congreso, a la Asamblea Nacional. ¿Quién asesoró
a Hugo Chávez para hacer este proceso tan rápido? Eso venía de Cuba. De Cuba. Hay un programa cuando gana el presidente Chávez, hace un convenio con Cuba, Okay. con los médicos cubanos. Sí, empieza a llevar los todo, médicos cubanos a Venezuela para hacer política. Cultural, educativo y médico eran patrocinados por los cubanos. Por los cubanos, ahí fue donde se fue metiendo. Sí, habían, Dile a Julián que te lleve, toma, ahí te van las llaves. Dile que te lleve. empezó a hacer Mira, Miguel, lleva por favor a Cirilo, por favor, ahí va. Ok, entonces, perdón, entonces, jala toda esta maquinaria cubana de propaganda para empezar a hacer propaganda. Y me imagino que crea, obviamente, su propia propaganda interna. En México le llaman servidores de la nación, que no es otra cosa que gente que recibe un sueldo del presidente, de la presidencia de la república, de los impuestos de los mexicanos, para que le laven el cerebro a los propios mexicanos y esté cuidando, haciendo politiquería pagada. Que se sientan comprometidos con el Claro. Entonces, ya al final, pero ya no había mucho trabajo. ¿O cómo es que a la gente la mantenía? A los 5 años ya no había, ya se empezó a sentir la escasez. La escasez. ¿No? Porque él expropió todo y todo empezó a ser importado. Empezaron a traer todo de fuera. En Venezuela no se hace nada, no se fabrica nada. Es cuando el famoso papel de baño, que no tenían absolutamente nada. Tenía una refinería, la refinería más grande de Sí. Y ya ni la gasolina se podía hacer porque la tenían que traer de fuera. Y fue cuando empezaron a culpar a los Estados Unidos de un bloqueo clásico de socialistas, que le echan la culpa a otros. ¿Cómo se dice? El método Sí. Es replicado el método cubano exactamente en Venezuela y luego muy similar en Nicaragua, ¿correcto? Sí. Lo quisieron replicar en Bolivia, no les funcionó muy bien. Lo quisieron replicar en Ecuador, tampoco les salió muy bien. Creo que los únicos 2 países en Sudamérica que no pudieron fue Chile y Colombia, ¿correcto? Y son las economías mejores. Y obviamente con Argentina también tuvo lo mismo, pero en Argentina siempre hay un partido gobierna, no gobierna. Okay. Ellos sí tienen. Hay alternancia. Hay historia de Sí, las dictaduras, la dictadura militar de Perón, correcto. Sí, y luego creo que la izquierda cuando gana en Brasil con Lula no fue tan radical, ¿correcto? No, porque ahí los poderes funcionaban. Funcionaron los poderes, no se comieron los poderes. Ese es el gran riesgo que tenemos en México. Que en México desgraciadamente los poderes están siendo dominados y están siendo cautivados, captados por el presidente de la República actual. Y bueno, has escuchado hablar del Grupo de Río, ¿no? Sí. Donde se juntaban todos los países de izquierda latinoamericana planeando cómo iban a convertir a toda América en socialista. Sí. Bueno, pues en ese Grupo de Río tú sabes que nuestro presidente mexicano pertenece y se siente digno representante de ese grupo. Y es algo que nosotros vemos. Dime una cosa, ¿cuándo es que el pueblo despierta y se da cuenta que ya tiene hasta aquí la soga, el agua, ya no puede salir, ya está inundado, ya? Aunque quiera el pueblo ir en contra de ese tipo de gobierno, ya no puede. ¿Qué pasa? Cuando cuando ya no puedes caminar, cuando te sientes seguro en tu propio lugar, ya no puedes ir a comer, no puedes ir al supermercado, no tienes comida. Puedes ir a la esquina y te pueden matar por una cadena o por unos tenis. Pero ¿cuánto tiempo pasó para llegar a esa dramática situación? Yo creo que ya en el segundo periodo ya todo es un desastre. Sí. Ibas a los supermercados, no había comida. Y la moneda se devaluó. Cuando en los periodos del presidente Chávez, el barril de petróleo estaba en $160. Pues, le tocaron los mejores tiempos. Si le toque ahorita no hace tanta loquera. Ahorita creo que está 65. Sí, claro. Abajo. Y en ese momento había demasiada riqueza.
él se dedicó a hacer a propagar el populismo en Sudamérica. Creó estas fuerzas Y si financiadas, sí. pues dinero de él, mucho dinero llegó a para México. tener el apoyo, Claro. para que no poder tener como... Claro, la tenían un constitución. proyecto de socializar, de meter todos sus gobiernos en México, y muchos partidos de corte socialista, en este caso, en su momento el PRD, el PT todo el tiempo, y actualmente Morena, fueron financiados con dinero venezolano, claro, por supuesto, Sí, venía de allá. Se dedicó a hacer eso para quedarse en el poder. El problema es cuando el presidente tiene todos los poderes, se vuelve Un dictador. Un dictador, exacto, Claro, un dictador. claro. Dime una cosa, actualmente, o sea, porque para mantener este gobierno tienes que empeñar al país, literalmente, lo tienes que vender. ¿Quiénes son los dueños de Venezuela actualmente? Porque Venezuela tiene una deuda por mucho tiempo con China y Rusia. China y Rusia, O sea, todo el petróleo que está saliendo ahorita de Venezuela Para ya ellos. está vendido por décadas a lo mejor. sí, por años. Entonces China y Rusia son los dueños, amos y señores de Venezuela. Y son los que sostienen a Maduro ahí Lo como su poco que títere. pueden quedar porque él tiene que estar pagar el préstamo, esto es de los créditos internacionales, él tiene que debería estar pagando eso. ¿Qué pasó esta última vez cuando ya el pueblo se levantó en contra de Maduro y no pudieron sacarlo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo el pueblo? Era demasiado tarde. Fue demasiado tarde. El presidente se encargó Chávez se encargó de colocar la constitución y los poderes a su forma. Ya cuando estaba como el poder electoral, la rectora tiene el mismo tiempo que tiene Chávez. O sea que pertenece a... Ok. Y el fiscal también. Todo. El fiscal tiene que va a una licitación, como ¿Una elección? Sí, que tiene que tener un currículum. Ok, claro, no pero... pertenece a ningún partido político. El fiscal, uno de los fiscales fue vicepresidente de Venezuela. Oh. Imagínense. Dime una cosa, Diosdado Cabello es un personaje que dicen ser el que mueve los hilos. Es un militar, ¿correcto? Sí, ¿Qué ha pasado, con este personaje, pero sobre todo qué pasa con el ejército? ¿En qué se convirtió el ejército? Fue como la persona más que estalló el odio. Él dividió todo. Él colocó lo que estaba y lo que no estaba. El país se dividió en la mitad, pero sin poder hacer nada. Y él era tan cínico que agarró todo el poder como vicepresidente y hacía con las organizaciones políticas, le quitaba el poder, no los respetaba. O sea, pero el tipo al final de cuentas hace lo que se le da a su fregada gana porque tiene el apoyo del ejército, ¿correcto? Sí, ellos, un momento tenía sus secretarios. Sí. Allá se llaman ministros. Ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Defensa, todo. Eran además 5 o 4. Diosdado Cabello un momento fue vicepresidente, ministro de Defensa y ministro de Finanzas. Todo junto. Todo junto. O sea que era el poder tras el trono. Y sigue siendo, ¿no? Sí. ¿Y quién es Maduro? Nicolás Maduro era un sindicalista. Eso me queda claro, que era un tipo sin educación y todo. Pero ¿quién es actualmente? Nada más es el tipo que ponen al frente y o verdaderamente controla el poder. Vamos a hablar un poco, Sí. pero sí, es como un títere. Es un títere. Es que ya, El sistema corrupción, ahí es donde vamos. El sistema se corrompió tanto que se cuidan los unos a los otros para seguir manteniendo el sistema corrupto. Los militares se han corrompido completa y totalmente. Sí, ¿no? Está demostrado que tienen corrupciones, que hasta orden de captura. Claro, a nivel internacional está considerado el ejército venezolano como uno de los cárteles sudamericanos. Y así es, porque así se ve. Sí. Se ve.
Es Uno está en increíble. el país y siente la inseguridad, sientes el hambre, sientes la pobreza. ¿Tú qué le dirías a los mexicanos, así como ahorita que yo te estoy preguntando? ¿Cuál sería tu mensaje a los mexicanos cuando en México están apenas viviendo ese letargo de luna de miel y que todo aquel que hable mal del presidente casi lo quieren a uno? Es un enemigo del Es un proyecto, enemigo del pueblo, sí. como que si no fuera un mexicano, por el simple hecho de tener un poco más de visión global y de conocimientos que la mayoría de la gente no le interesa tener o no ha tenido la oportunidad de tener o simplemente no quiere comprender porque es nada más lo local. Y cuando ya les platicas la historia de otros países y les enseñas cómo funciona este mecanismo, pues te juzgan loco y dicen que es que no quieres al presidente, es que tú tienes algún interés, es que tú pertenecías a los otros partidos. O sea, por Dios, o sea, no se necesita ser demasiado inteligente para darse cuenta que las cosas en México no están bien. ¿Tú qué nos dirías? ¿Qué le dirías al pueblo mexicano? Bueno, ahorita están a tiempo. Estamos a tiempo todavía. Porque cuando empiezan con la constitución y se quieren apoderar, ya no puede salir porque ya está asegurado. Cuando AMLO en estas próximas elecciones gane la mayoría del Congreso, va a intentar cambiar la Constitución. Eso me queda clarísimo. Si logra cambiar la Constitución a su favor, para sacar beneficio de ella, estamos dando un paso hacia el vacío, ¿correcto? Sí, porque los poderes funcionan cuando tienen independencia. Los cuatro, Claro. Porque uno obliga a uno. En el caso de México, son tres poderes solamente, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo obviamente pues es el presidente de la República, el Legislativo está literalmente, sí, pero no piensan por sí, reciben órdenes del presidente, la mayoría son del partido mayoría del presidente. del presidente, pero aparte reciben órdenes y las cumplen sin quitarle una coma a lo que el señor ordene y mande. No legisla. Y el judicial, pues él acaba de nombrar al fiscal, obviamente es gente de mucha confianza de él, así es de que los únicos podercitos que quedan, los únicos poderes que quedan por ahí, pocos es la Suprema Corte de Justicia y el electoral. Y la Suprema Corte de Justicia lo primero que hizo fue 2 ministros que había por ahí faltantes, puso gente de él inmediatamente y al poder electoral lo tiene golpeando permanentemente porque quiere capturar. Bueno, están a tiempo de hacerlo porque cuando se toman todos los poderes, el presidente toma todo y va a hacer lo que va a hacer. Se acabó. Eso es lo que pasó en Venezuela. Sí. Él tomó todo, remodeló toda la constitución, todo. Yo creo mucho en la división de los poderes. Claro, este país es lo que es por eso. Los presidentes no deben. El problema de Venezuela fue que el presidente agarró el problema por El control de los poderes. Ignoró los poderes. No, pues se convirtió en un dictador. Yo sé que hay corrupción y todo, pero que se encargue la Corte Suprema, que se encargue la Fiscalía. Dime una cosa, de la esa corrupción que había, y si la comparas con la corrupción actual, dime. La corrupción fue tan criticada en Venezuela que la corrupción llegó a las universidades, a las escuelas, a los trabajos, a toda parte de la corrupción. Actualmente la corrupción permea en todos los ámbitos. Todo, hasta los carros por puesto. O sea que si tú estudias en una universidad venezolana o pseudo estudias, con dinero puedes comprarte un título. Sí, así. Deterioró totalmente la fama de la universidad. Todo, permeó en todos lados. Mi estimado Orlando, no sabe el gusto que me da platicar con usted, no sabe el gusto que me da aprender de usted, no sabe el gusto que me da confirmar que jamás mis sospechas fueron infundadas, sino que es todo lo contrario. Tú eres un testimonio viviente de lo que nos puede pasar, un país tan rico. Fíjate que en mi pueblo iban a Venezuela a tocar, había tanto dinero que llevaban los mariachis de México, iban a tocar allá. Era un país, pues, caramba, recuerdo yo Venezuela campeón, ganadora de no sé cuántas certámenes de belleza,
era un lujo, toda esta industria hotelera que tenía Venezuela. Caramba, país riquísimo. Sí. Y todo ese dinero se esfumó y la gente se quedó sin trabajo, sin posibilidades de obtener un desarrollo en su vida cotidiana y tiene que andar mendigando, ¿correcto? Sí, sí. Miseria es lo que se vive. Nosotros no teníamos una cultura de migración. No, nadie emigraba de Venezuela. Y nos tocó salir porque ya no podíamos quedar ahí. Salían de Venezuela para ir de vacaciones, Vacaciones, sí. pero no migraban a trabajar. Regresamos otra vez. Claro. Y estábamos, en un momento que ya no podía estar ahí. No, para mí un placer también esta entrevista y también para aportar con estos sinvergüenzas Claro. que quieren adueñarse del poder para llevarlo a los países a la miseria. Sí. Ese es el medio esperado. Es que no hay mucho que estudiarle. Si tú te pones a ver los países que tienen este corte socialista, pues son los países que viven en las peores condiciones económicas. Está demostrado. Eso no. Que el socialismo y el comunismo no. Es miseria y es pobreza a la larga. Sí, de primero suenan muy bonito y te pueden lavar el cerebro y te prometen y ves cosas que en apariencia nunca has visto. Pero al final de cuentas los resultados son, sale más caro el caldo que las albóndigas. Hay, como dice, bueno, hablando así, hay 3 ingredientes que son letales para un método en Venezuela. Uh-huh. Es el control de cambio. El control de cambio, cuando controlan en la moneda internacional. Sí. Otro es tomar los poderes. Tomar los poderes. Y la siguiente, el socialismo. Y un líder mesiánico, loco y apoyado por la gente. Ese es las mezclas perfectas para crear una bomba social y destrozar un país. Sí, para acabarlo. Bueno, Orlando, un placer. Buenas noches. A seguir chingándole Gracias, porque sí. aquí en este país a eso viene uno. Sí. Gracias.